Hola, bienvenido a este nuevo video donde continuamos con el curso de la manipulación del DOM con JavaScript. En esta clase vamos a ver cómo crear un nuevo nodo, como hemos creado en la clase anterior este subtítulo y esta imagen, pero lo vamos a hacer de otra manera, una manera que nos va a ahorrar un poco de trabajo, como es usando un template string para crear nodos desde JavaScript. Para este ejercicio, para ver de qué se trata, vamos a agregar debajo de este formulario, de estas tarjetas, una tarjeta con los datos del autor de este artículo o de esta sección, simplemente a modo de ejemplo. Para eso vamos a usar de Bootstrap, vamos a venir a Bootstrap, vamos a usar lo que se conocen como las cards. Vamos a usar este ejemplo de aquí, muy sencillo. Como este curso no es de Bootstrap, te animo a que si no lo conoces puedas verificar en su página oficial. Ahí tienes toda la documentación. Vamos a copiar esta card, así como está. ¿Y cuál sería la idea? Bueno, vamos al código. Luego, antes de que terminemos el cuerpo de nuestra página, vamos a agregar aquí un nuevo div formando una fila para colocar allí nuestra tarjeta. Nuestra tarjeta va a estar dentro de una columna de Bootstrap que la creamos como una clase de una etiqueta div, y aquí es donde nosotros pegaríamos el código de la tarjeta. Si guardamos los cambios y volvemos a nuestra página, vamos a ver que efectivamente aquí aparece la tarjeta. Bien, ahora nosotros la idea sería de que esta tarjeta tenga una imagen de un avatar, sería de la persona, del autor de esta página. Yo tengo este de aquí, es una imagen que voy a copiar la dirección de la imagen. Bien, y voy a volver al código y se lo voy a agregar acá, simplemente para ver cómo queda. Guardamos los cambios, vamos a la página y quedaría algo así. Podemos mejorar un poco, acá iría el nombre del autor, un texto y acá en el botón ver perfil, por ejemplo. Entonces vamos a hacer algo así. Vamos a poner acá un nombre, como el título, Steve Gates, Steve, y en el botón vamos a colocar ver perfil. Bien, y en lo que tiene que ver con la imagen le vamos a agregar como clase un padding top de 2 para que no esté tan pegado la imagen al borde. Bien, esta es la tarjeta que nosotros queremos agregar, pero no lo vamos a hacer como lo acabamos de hacer. No lo vamos a hacer directamente desde el navegador, o sea, perdón, desde HTML. Lo queremos hacer desde JavaScript. Esto es un nodo que acabamos de agregar. ¿Y cómo lo haríamos desde JavaScript? Bueno, volvemos al código. Vamos a quitar todo este código que está debajo, o mejor dicho, dentro de lo que sería la fila. Lo vamos a quitar y vamos a venir a JavaScript, a nuestro archivo pp donde estuvimos trabajando. Lo que vamos a hacer es colocar este código como referencia, para tenerlo como referencia de lo que queremos hacer. Como podemos ver, este código tiene un nodo que es una etiqueta div con la clase call de las columnas de Bootstrap para armar las grillas, y luego tiene toda esta estructura de lo que es la tarjeta con los datos. Bien, nosotros vamos a hacer esto. Lo vamos a hacer directamente. Lo podemos hacer a través de una función o lo podemos escribir directamente aquí en la raíz para que automáticamente cuando inicie nuestra página ya aparezca esta tarjeta. Para hacer eso, nosotros primero lo que vamos a hacer es crearnos este nodo que sería la etiqueta div. Entonces vamos a crearnos una variable llamada columna tarjeta y vamos a usar el document.createElement y vamos a crear la etiqueta div. ¿Bien? Este va a ser nuestro nodo, una etiqueta div. A esta etiqueta div, que sería columna tarjeta,
vamos a agregarle la clase con el class name, que sería call. ¿Bien? Listo. Y ahí hemos creado esta primera parte. Hemos creado la etiqueta div con la clase call. Esta etiqueta la hemos llamado columna tarjeta. Sería el nodo. Bien, este nodo todavía no está agregado a nuestra página. Eso es lo que vamos a tener que hacer. Pero antes yo quiero que esta etiqueta div, este nodo, contenga dentro toda esta estructura de HTML. ¿Cómo podemos hacer eso de una manera sencilla y no tener que estar creando otro elemento div, otro nodo, un nodo con la etiqueta img, otro nodo con su clase carBody? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar todo este código, que ya lo tenemos aquí, y nos vamos a crear una variable llamada tarjeta autor y vamos a usar los backticks para crear un template string. Dentro de los backticks, que son esas comillas inclinadas, vamos a pegar todo este código. Todo este código. ¿Bien? Todo esto es un string, pero como podemos ver están todas las etiquetas de HTML que habíamos usado. Lo que queremos hacer es que ahora esta tarjeta autor sea un contenido HTML del elemento columna tarjeta, de este nodo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, simplemente vamos a llamar a columna tarjeta, que es el nodo, la etiqueta div, con una propiedad llamada inner HTML. Como es una propiedad, vamos a igualarlo al valor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar contenido HTML a nuestro nodo. Esta propiedad lo que tiene es que si yo le envío tarjeta autor, que es un string, como valor, lo que va a hacer innerHTML va a leer todo este string y como se encuentran las etiquetas de HTML, prácticamente va a convertir o va a leer este string como si fuera código HTML. Por lo tanto, columna tarjeta ahora tendría toda esta estructura. Si nosotros guardamos los cambios y volvemos a nuestra página y colocamos columna tarjeta, observemos que tenemos el div con la clase call. Y si yo lo despliego, vamos a ver que tenemos toda la estructura de la tarjeta, pero no como un string, como código HTML. Fabuloso, ¿verdad? Ahora simplemente lo que tengo que hacer es agregarlo al contenedor. ¿Cuál es el contenedor? Bueno, es la etiqueta main. Nosotros no habíamos obtenido la etiqueta main, entonces lo que vamos a hacer es obtenerla. La etiqueta main es esta, pero ahora estamos recordando que nosotros tenemos esta fila. Este va a ser el contenedor de nuestra tarjeta, así que no vamos a usar la etiqueta main. Vamos a usar directamente este div. Le vamos a colocar un ID al que le vamos a poner contenedor-tarjeta y con este ID lo vamos a capturar desde JavaScript. Vamos a JavaScript y vamos a llamar al document.querySelector o también pueden usar el getElementById. Colocamos el numeral porque vamos a hacer referencia al ID. Y como ya hemos visto, para agregar un nodo hijo a un nodo padre, este sería el nodo padre y el nodo hijo sería columna tarjeta, simplemente vamos a poner un punto y llamaremos a append y dentro de append vamos a mandarle el columna tarjeta. Bien, recordamos entonces, este sería el nodo padre que representa la etiqueta div con la clase row y dentro de esta etiqueta va a ir nuestra tarjeta, por lo tanto esta se convertiría en el contenedor, en el nodo padre. Y columna tarjeta, que tiene toda la estructura de la tarjeta, se convierte en el nodo hijo, así que se lo mandamos con el append. Guardamos los cambios, volvemos a nuestro navegador y acá tenemos nuestra tarjeta. Simplemente hemos usado un template string, hemos utilizado la propiedad innerHTML y ya hemos creado una tarjeta directamente desde JavaScript. Ya no hace falta que mantengamos este código acá, lo podemos eliminar. ¿Y por qué nos puede servir hacer esto? Porque, por ejemplo, si yo tuviera un objeto con los datos del autor,
podríamos hacer lo siguiente. Vamos a agregar, antes de hacer todo esto, nos vamos a crear una constante llamada autor, que va a ser un objeto que va a tener nombre. Vamos a poner Steve Gates, o sea, el mismo valor que teníamos acá. Vamos a colocar, por ejemplo, una descripción. Vamos a poner un string, bueno, sin acento, por supuesto, descripción. Va a ser un string que diga fanático de la tecnología y profesor de las artes de programación con JavaScript. Una breve descripción, ¿no? Simplemente eso. Y ahora lo que podemos hacer es reemplazar, incluso podríamos agregarle la imagen también. Vamos a quitar la imagen de aquí y la vamos a colocar como una propiedad de este objeto llamado autor. Tenemos el nombre, la descripción y la imagen. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a venir a tarjeta autor que tiene el template string y acá, en donde dice src, vamos a usar el signo pesos y llaves para agregar contenido de JavaScript y vamos a usar el objeto, vamos a llamar autor.imagen. En el texto alternativo vamos a hacer lo mismo, signo pesos y llaves, autor.nombre. Vamos a poner como texto alternativo el nombre. Luego aquí, en donde tenemos el título, vamos a reemplazar este texto por la variable autor con su propiedad nombre. Y finalmente, en este párrafo lo vamos a reemplazar por código de JavaScript. Vamos a llamar al objeto autor.descripción. Perfecto. Lo que estamos haciendo es que ahora, como es un template string, nosotros podemos enviar datos que van a ser dinámicos. Si yo cambiara algún valor de este objeto, debería cambiar también los valores que contiene la tarjeta. Guardamos los cambios, volvemos y observamos que ahora tenemos la tarjeta con la imagen que viene, esta imagen ya viene de nuestro objeto, el nombre y la descripción que habíamos colocado. De esta manera nosotros podemos entonces crear nodos, elementos de HTML directamente desde JavaScript usando este formato, con un template string, creando primero el nodo, luego el contenido de ese nodo como un template string y con la propiedad innerHTML agregamos ese contenido a nuestro nodo y luego simplemente lo incluimos como un nodo hijo de un contenedor. Este sería un ejemplo de cómo hacer elementos de HTML de una manera mucho más rápida con variables de JavaScript como valores. Vamos a pasar en el siguiente video a hablar de algo muy importante que tenemos que usar cuando manipulamos el DOM, que son los eventos. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente clase.